Muy buenos días. Quiero en primer lugar felicitar al CIDES por sus 35 años de vida, tan dedicado a la formación de profesionales y a la investigación en ciencias sociales y humanas. Yo soy investigadora del CERLA y hemos crecido juntos en nuestras vidas institucionales desde el mismo año. También quiero agradecerles por invitarme a comentar el libro. Es todo un desafío, pues en 15 minutos comentar, incluso en la sección del libro, pero me ha parecido muy interesante poder hacerlo, poder leer y comprender que estamos frente a valiosas reflexiones, tanto de los docentes como de los investigadores, y también de reconocidos especialistas en distintos temas, que nos han entregado en esta primera parte, que se llama Economía y Sociedad, un balance de la situación en cuestiones centrales de este campo, con una intención de dejar sobre la mesa un punto de partida para marcar algunos desafíos e impulsar la creación de agendas públicas con la participación de distintos actores de la sociedad. Ese punto me parece importante a subrayar, porque en este contexto, en esta coyuntura, y creo que en todas nuestras coyunturas, hay un debate urgente y necesario en nuestra sociedad en términos de ver cómo vamos a proyectar nuestro futuro hacia una verdadera transformación social. Los autores nos presentan escenarios y realidades que, como se dice en la presentación, nos motivan, nos interpelan, pero sobre todo nos invitan a juntar voluntades, a reflexionar juntos, a esbozar nuevos caminos como colectivos de la sociedad para, como decía, transitar hacia una verdadera transformación social. Voy a hacer muy breves comentarios sobre algunos de los textos. Aquí estaba nuestro profesor Juan Antonio Morales, el propio Alfredo, así que sobre ellos haré un comentario muy breve y me voy a centrar en el resto de los artículos. En la primera parte del texto, en el artículo 1, Horst Grebe realiza una importantísima contribución al análisis de las tendencias de la economía mundial, en el contexto, como todos saben, de aceleración extrema de los procesos de innovación tecnológica, de cambios en la matriz productiva y sobre todo de cambios en las relaciones laborales y en las condiciones de empleo, como digo, a nivel mundial. Pero no solo nos marca estas tendencias, sino nos muestra las formas como estos fenómenos han ido reforzando las tendencias propias del capitalismo a concentrar la riqueza, a concentrar el ingreso, lo que se ha ido manifestando en un aumento muy crítico de la desigualdad en todo el mundo y especialmente en América Latina. Una desigualdad que, junto con la degradación ambiental y la mayor explotación del trabajo que tiene lugar en este siglo, se han convertido parte de los grandes problemas globales en nuestras sociedades. Una lectura atenta a las disputas por el orden internacional y sus consecuencias deja ver los estrechos márgenes de maniobra que tienen nuestros países para cambiar las tendencias en curso. Una cuestión que de por sí ya merita una discusión al momento de preguntarnos sobre lo que es posible hacer. Horst nos hace una propuesta en esa perspectiva y nos dice: es necesario un debate colectivo basado en los desafíos de la integración, de la cooperación en materia de comercio, de inversiones, de infraestructura, de conocimiento científico-tecnológico, y también hace falta un esfuerzo colectivo para dar seguimiento a las relaciones económicas y financieras internacionales, entre otras. Alerta Horst de la presencia de la emergencia de los países asiáticos en lo que es el control de la riqueza y el excedente en el mundo,
y dice no perder de vista que ese es un nuevo escenario con el que nos vamos a enfrentar. Entonces, integración y cooperación en todos los ámbitos como punto de partida para avanzar, digamos, para hacer frente a estas amenazas que vienen del contexto externo, tanto a nivel nacional como local. No voy a hacer ya referencia al artículo de Juan Antonio, pero solo quiero remarcar una conclusión y un elemento que ha planteado en su presentación. Nos dice que dados los shocks exógenos a los que está expuesta la economía, recomienda un seguimiento minucioso a las vulnerabilidades macroeconómicas para enfrentarlas en forma prudente, en forma oportuna, para evitar que la crisis que ha comenzado a desatarse desde 2014, podríamos decir, tenga efectos similares a los que tuvimos en la década de los 70. Y esta me parece un tema para el debate, ¿no es cierto?, cómo enfrentamos entonces estas crisis que ya se han manifestado, y nos los ha explicado bien, en el ámbito macroeconómico y no solo en ese ámbito, como vamos a ver más adelante. El otro tema es que nos dice Juan Antonio, hemos mejorado en términos de algunos indicadores sociales. Eso es cierto, pero ahí también hay un nudo, un tema a debatir. ¿Quién se ha beneficiado de los procesos recientes de crecimiento económico? ¿Quién se ha apropiado, ¿no?, y de en qué magnitud del excedente económico? ¿Quiénes han sido los grupos de interés, ¿no es cierto?, que han estado en la delantera? ¿Y quiénes han sido los perdedores? Estos promedios, ¿no?, y estas mediciones del bienestar solo a partir del ingreso no nos están respondiendo bien. Nos han dicho que somos un país con IDH alto, y al lado encontramos que hay una pobreza multidimensional extrema en Bolivia, que afecta al 60% de la población, que no logra ejercer sus derechos básicos en educación, en salud, en trabajo, en vivienda, en servicios básicos, en acceso a recursos productivos en general. Entonces ahí hay como un nudo a desentrañar. ¿Qué ha pasado en estos últimos años en términos de lo que se llama, entre comillas, desarrollo social? Alfredo también me exime de hacer una síntesis, pero sí quiero destacar que está levantando un tema muy relevante para un debate que me parece impostergable: educación, ¿no es cierto?, producción, productividad. Decimos queremos transformar la matriz productiva, es decir, cambiar la situación del empleo, las condiciones de trabajo. Bueno, son todos aspectos que están ligados pues con los desafíos de transformación productiva con equidad, con los que hemos trabajado hace años, y que está bueno volverlo a poner sobre la mesa porque nos invita a reflexionar, a debatir. Hay un par aquí en la exposición de Alfredo, que es producción, educación, formación, etcétera, que me parece relevante. Muchas veces se nos han acercado institutos técnicos para preguntarnos por qué, si son tan buenos los cursos que imparten, si son tan empeñosos los estudiantes en aprender lo que se les transmite, no logran conseguir empleo después de varios procesos, incluso de capacitación. O cuando uno les pregunta a los jóvenes, ¿has desarrollado habilidades técnicas en A, en B, en C? ¿Para qué te ha servido? La respuesta es para nada todavía. Entonces, ahí hay un nudo, ¿no?, que lo tenemos que desatar, y bien lo ponen sobre la mesa para seguir profundizando en la discusión de este tema, porque esta noción de empleabilidad a mí me gusta mucho, ¿no?, desarrollar capacidad de los individuos para aprovechar oportunidades, pero no hay las oportunidades. Entre el desajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo se tiene que empezar a cerrar, y ese es uno de los retos fundamentales que tienen nuestras sociedades.
Otro artículo aborda temas relativos a las actividades extractivas del país. En realidad son dos. Uno es de Juan del Granado, que nos está hablando sobre la política energética y específicamente sobre los hidrocarburos, y el otro es el de la compañera Elizabeth Jiménez, y él hace una lectura de unos procesos en el altiplano sur ligados al desarrollo de actividades extractivas. Entonces, en el caso de Hugo del Granado, la mayor parte de los que están aquí conocen lo que es el pensamiento, la producción, las notas de prensa que sistemáticamente Hugo y rigurosamente nos hace conocer, transmitiendo lo que es su mirada al sector energético y de hidrocarburos. Yo solamente voy a remarcar un par de elementos del texto. Nos dice, en primer lugar, que mirando la política energética con algunos indicadores, se llega a la conclusión de que la gestión energética no ha sido la esperada y la necesaria para las condiciones del país. No hubo una atención adecuada para reducir la intensidad e incrementar el uso y eficiencia de la energía en el país. Este es un tema muy crítico que lo vamos a arrastrar hacia adelante. En ese mismo sentido, nos pone sobre la mesa un análisis de los balances energéticos recientes que nos muestra que no ha variado para nada la estructura de la producción de energía primaria, aunque sí, claro, todos hemos visto, hay un aumento de la producción. Entonces, la idea era salir, ¿no?, de los combustibles fósiles, empezar a producir energías limpias, pero no se ha dado para nada esa tendencia. En cuanto al consumo, nos dice que no se incentivó el uso de recursos abundantes, como por ejemplo el gas natural, para disminuir el consumo de combustibles más caros. Seguimos importando diésel en volúmenes muy grandes, lo mismo que gasolina, dos componentes de nuestra canasta energética que demanda un gran volumen de divisas para la importación y que tienden a convertirse en un elemento crítico, ¿no es cierto?, en momentos en que estamos con recursos mermados en el TGN en general. En cuanto al sector hidrocarburos, yo voy a remarcar básicamente su análisis en relación a los proyectos llamados de industrialización, porque la evaluación que él hace, considerando 4 proyectos, el de la separadora de líquidos de Río Grande, la planta de gas natural licuado, la planta de fertilizantes y la separadora de Gran Chaco, nos dice que no han sido proyectos adecuadamente planteados, no han sido proyectos que han tenido unos análisis de factibilidad como se requieren las inversiones en la naturaleza que se han realizado, y también nos dice que a futuro, ¿no es cierto?, hay potencialidad para avanzar hacia la industrialización, pero cambiando totalmente la forma en que se han gestionado este sector desde la política energética. Claramente nos dice, él pone sobre la mesa, y este es otro tema de debate, un problema central ha sido la estatización del proceso industrializador en el sector hidrocarburos. Es decir, producir solo el Estado sin socios, nos dice, socios que podrían haber contribuido con la tecnología, con inversiones, etcétera, y nos dice hacia adelante hay que seguir impulsando el proceso en esta idea de ir romper también con el patrón primario exportador, pero dice adoptando un enfoque moderno y flexible y con mentalidad de apertura. Para mí este es un tema que
es más general que lo que pasa en el sector hidrocarburos. Nos está planteando discutir dentro del patrón de acumulación el tema del régimen de acumulación. Cuánto más mercado, cuánto más Estado, cuánta relación Estado-mercado, es decir, ¿qué ha sido el régimen de acumulación que ha promovido el MAS? O sea, te invito a preguntarte esto. Con algunas excepciones, creemos que ha sido un impulso más bien al desarrollo capitalista, a su expansión en todos los ámbitos, sobre todo en el sector agropecuario, y mientras al lado había una retórica permanente o un discurso que nos hablaba de que estábamos avanzando hacia una economía socialista comunitaria. O sea, más discurso, menos realidad, pero es un momento también de un balance. ¿Qué ha pasado y en qué sectores? ¿Cómo podemos caracterizar el régimen de acumulación y cómo miramos el futuro en esos términos? El otro artículo elaborado por Elizabeth es muy interesante porque nos muestra en un ámbito regional muy particular qué pasa con la producción minera, de la minería, el litio y la química. Siempre a mí me resulta difícil separar el litio de los otros minerales, los minerales todos, ¿no es cierto? Pero está planteado así, la minería, el litio y la química. Estamos hablando de la región del Altiplano Sur, que está entre Potosí y Oruro, y sí tiene hoy en día actividades económicas de gran importancia. Está la mina San Cristóbal, que es una gran empresa transnacional, subsidiaria de la japonesa Sumitomo, que contribuye con el 50% del valor total de la producción minera en el país. O sea, hay un monstruo, ¿no es cierto?, que ha sido el que ha conducido la acumulación en el sector minero, al que se suma una infinidad de las llamadas cooperativas mineras, entre comillas, porque ahí también hay un tema de gran discusión. ¿Son verdaderamente cooperativas? ¿Son, no es cierto?, entidades, empresas que contratan trabajo asalariado? Creo que es esto último, bajo regímenes de altísima explotación de la fuerza de trabajo. Pero bueno, esta es la zona. También el Estado tiene presencia a través de la explotación de litio, como el proyecto de explotación, transformación e industrialización de litio, y está al lado la producción de la quinoa real, que en algún momento se volvió el grano de oro, ¿no? Cada vez va cambiando su situación en el mercado, unas veces grano de oro y otras veces declina su importancia, pero sí tiene gran relevancia para las comunidades de la región. Elizabeth nos dice, todavía es una producción que está en manos de pequeños productores y tiene mucho de producción de carácter familiar. En su análisis, para no abundar en mucho detalle, concluye señalando que si bien estos proyectos extractivistas generan beneficios y utilidades para un sector reducido de la población, los costos ambientales son compartidos por todos, porque trabajan con unas tecnologías que son muy depredadoras del medio ambiente y comienzan poco a poco a competir por recursos productivos escasos en la zona. Porque el agua empieza a ser un recurso de mucha disputa entre los productores. Dicen que la mina San Cristóbal se lleva el 90% del recurso agua en su producción, lo otro queda en disputa de los pequeños productores, y el tema de la tierra. En la medida que se va afectando la calidad de los suelos, también hay unas tensiones que están comprometiendo poco a poco, y eso lo conocemos desde otras investigaciones, la propiedad colectiva de las comunidades en el Altiplano Sur. Y ese tema lo quiero poner sobre la mesa porque también se trata de ver cómo nos complementamos entre centros de investigación, entre investigadores. Y hemos realizado en el CERLA una investigación sobre
las transformaciones de las relaciones sociales de producción en ese altiplano sur y en relación con la quinoa, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Que la mayor parte de la producción de quinoa de exportación no es realizada por campesinos, sino por peones, jornaleros y maquinistas asalariados contratados por pequeños capitalistas y capitalistas medianos. Entonces, se ha dado un proceso de surgimiento y expansión de la posesión privada de la tierra y la explotación del trabajo ajeno. Entonces, ahí hay como un nodo desde donde podemos profundizar las investigaciones para conocer más profundamente esas relaciones entre extractivismo y la desestructuración de las comunidades campesinas, que la estamos viendo en su expresión urbana cuando vemos llegar todos los días migrantes desde distintas zonas rurales del país en busca de una ocupación, un trabajo, un ingreso para cubrir sus necesidades de subsistencia. Entonces, ahí me gusta marcar que hay otro tema que es sumamente importante y que también nos ayudaría a discutir el tema del régimen de acumulación. ¿Avanzamos o no avanzamos? Y si decimos dónde fue que se crearon condiciones para la producción colectiva, para la producción asociativa y con qué resultados. Entonces estamos desafiados en ese tema. Otro artículo tiene que ver con el tema de las políticas de empleo y el empleo juvenil desde la perspectiva del trabajo asalariado. Rodolfo Erostegui, que es un estudioso de larga data en este tema, contribuye con una buena reflexión mirando la política de empleo desde lo normativo, pero también desde la práctica cotidiana de desarrollo de estos programas de empleo, que tienen que ver con capacitación y tienen que ver con apoyar a la inserción laboral de los jóvenes. Hace un buen retrato de lo que es la situación del empleo juvenil y también hace una muy buena descripción de lo que son los programas de empleo en curso. Y ahí yo me he atrevido a decir algo sobre esos programas, y es que en general no son una iniciativa de la política pública, son más bien programas impulsados por los organismos internacionales que son muy costosos, son programas caros, son temporales y son de muy baja cobertura. Está expresado en lo que Rodo nos muestra esa calidad de los programas que a mi juicio no contribuye pues casi nada, ¿no es cierto?, a responder esas preguntas que al principio he marcado. Hay algunas iniciativas, como de algunos municipios, marcan muy bien el caso del municipio de La Paz, donde ya ha sido incorporado el tema de la promoción del empleo juvenil como parte de su plan de actividades, e incluso hay iniciativas para incorporar a jóvenes destacados dentro de la planta de funcionarios municipales. Este es casi un experimento que podría ser replicado y que vale la pena apoyar. Y aquí también otra vez es otro tema de reflexión, porque es un tema central. Va a hablarnos de eso seguramente, ¿no?, René, pero yo solo quiero decir que el reto está no solamente en qué formación, con qué contenidos, sino en ver qué factores hacen que desde la perspectiva del aparato productivo no podamos ofrecer, no solo a los jóvenes, sino en general a la fuerza del trabajo, las posibilidades de generar empleos y de mejorar su calidad. Entonces, dentro de ese marco general, analizar las restricciones específicas que enfrentan los jóvenes y a partir de eso tal vez discutir lo que podrían ser
cómo superar esos factores estructurales y dar sustento a acciones que se pueden encarar promoviendo la participación pública, privada y de los propios actores sociales organizados. Este es un reto que está atravesando. Cada momento aparece el tema de las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo, y es que es lo que más se ha batido a lo largo del siglo XX. Finalmente, tenemos el aporte de la socióloga Manijet Rostam, que aborda otro tema de gran relevancia social como es el envejecimiento y las desigualdades de género, con un estudio referido a la ciudad de Lanto. Luego de una discusión teórica, la autora sitúa el proceso de envejecimiento dentro de los marcos del desarrollo económico y los derechos humanos propuestos por las Naciones Unidas. Y desde la perspectiva de género, nos plantea que no es tanto el envejecimiento lo que expone a las mujeres a vulnerabilidades y riesgos económicos y de salud, sino la acumulación de efectos de las desventajas y discriminaciones que sufren a lo largo de sus vidas. Esta idea es muy fuerte, esta idea la verificamos en distintos estudios que hemos hecho antes y hacemos regularmente, y creo que es muy importante como un punto de partida para continuar profundizando el conocimiento y sobre todo para debatir las salidas a esta problemática del envejecimiento y la desprotección social de las mujeres en ese proceso. No voy a entrar a más detalles, el texto es muy rico, da muchos elementos incluso para los estudiantes, para que formulen desde ahí sus preguntas de trabajo y puedan hacer sus propias investigaciones, pero lo que yo quiero remarcar es algo que muy poco está presente en la discusión académica, y es el tema del sistema de pensiones en Bolivia. O sea, es como si no le importara a nadie, ¿no? Cuando estamos desde hace 20 años con una reforma privatizadora, una reforma liberal del sistema de pensiones, que ha eliminado todo rasgo de solidaridad, que ha eliminado el aporte tripartito, Estado, trabajadores y empresas, y ha hecho depender la jubilación solamente del ahorro y de la capitalización individual del ahorro de los trabajadores. Hemos estudiado mucho este tema desde mediados de los 90, pero creo que ahí hay un desafío para la academia y para la sociedad en general, y es volver a demandar una reforma de la seguridad social que rompa, ¿no?, con esta lógica privatista, con esta lógica de la financiarización, para recuperar los principios de la seguridad social y garantizar a partir de eso una vida digna a los adultos mayores. Solo quiero dejar un dato sobre la mesa, y es que en Bolivia solo el 15% de las personas de 60 años y más se jubilan por derecho propio. Entonces eso te está mostrando un abanico de desprotección que no se resuelve, y no se resuelve porque también el mercado de trabajo se ha ido precarizando, dejando fuera, otra vez volvemos a los jóvenes, incluso a los jóvenes, de toda posibilidad de ahorrar para su vejez. Ya, para concluir, quiero decir algo que puede parecer muy fuerte, pero que me causa así un desasosiego personal. Cuando miramos todos estos indicadores, ¿no?, que provienen de distintas lecturas, pareciera que todo está por hacer, que en términos de la integración social, de la transformación social que soñamos, ¿no?, que esperamos y que quisiéramos para que los bolivianos tengan una vida digna, parece que todo está por hacer. O sea, tenemos problemas de acceso a recursos productivos, de salud, de educación, de protección social. Podríamos enumerarlos todos, pero es momento de pararnos y volver a reflexionar.
Así como estudiamos temas de pobreza, yo creo que tenemos que estudiar temas de riqueza. ¿Quién se beneficia de los excedentes que generan estas sociedades? ¿Cómo, no, se usan esos excedentes? ¿A qué intereses sirven los gobiernos? ¿A qué intereses se ha servido en los últimos 14 años con esa ingente cantidad de recursos de los que ha dispuesto el país? Falta mirar a la clase dominante, y falta mirar a la clase dominante también en sus articulaciones con los sectores subalternos y las formas de explotación que se han multiplicado por miles para favorecer justamente la concentración y la acumulación de capital en pocas manos. O sea, me ha invitado este texto a esas reflexiones y creo que es apenas una desatada del nudo. Hay muchísimos elementos que nos pueden servir para debatir, ojalá de manera colectiva, integrando, juntando saberes, juntando voluntades.